Una fría noche de marzo de 1944, aviadores aliados se evadían a través de un túnel de un campo de concentración que los nazis consideraban a prueba de fugas. Su huida fue inmortalizada en La Gran Evasión, la famosa película protagonizada por Steve McQueen. Interesting idea. How many are you taking out? 250. 250? Yeah. You're crazy. El grupo de aviadores había pasado meses excavando 3 túneles hacia la libertad. Algunos de ellos sobrevivieron para contar su historia. No era apto para claustrofóbicos. Estabas a 10 metros bajo la arena en medio de una oscuridad absoluta. A veces te preguntabas qué demonios hacías allí. El ambiente estaba tenso. Los alemanes sabían que había un túnel. El juego consistía en saber quién lograría antes su objetivo. Ellos al encontrarlo o nosotros fugándonos. Era como el juego del gato y el ratón, pero mortal. Los nazis estaban decididos a imposibilitarles la fuga. 60 años después, los arqueólogos han localizado los restos del campo e intentan recuperar algunos de los ingeniosos artilugios inventados por los prisioneros de guerra. Alguien lo hizo para escapar de este campo y estaba aquí oculto. Somos los primeros en verlo desde 1945. Los prisioneros emplearon sus manos, pero los arqueólogos usarán excavadoras para buscar un túnel secreto que los alemanes nunca encontraron. Ante la atenta mirada de algunos supervivientes, la excavación revelará la increíble proeza de los prisioneros. Nunca pensé que pudiera llegar a verlo. Yo tampoco. Lo hicieron con 10 metros de arena sobre sus cabezas. Merecen todos mis respetos. A continuación, una historia de valentía e ingenio. La auténtica Gran Evasión. La Gran Evasión. Bajo los árboles de este bosque y enredadas en sus raíces, se ocultan las pistas de un oscuro pasado. Este fue el emplazamiento de Stalag Luft 3, uno de los más famosos campos de prisioneros de guerra de los nazis. En plena Segunda Guerra Mundial, este bosque se llenó de jóvenes aviadores aliados abatidos sobre territorio enemigo. Provenían de Holanda, Polonia, Canadá, Escandinavia, Inglaterra y Estados Unidos. Compartían un objetivo común: escapar a cualquier precio. Y planearon la fuga masiva más audaz de la historia: la Gran Evasión. La historia comenzó en 1942, cuando se intensificaron los bombardeos aliados sobre territorios ocupados por los nazis. Las tripulaciones sabían que tenían muchas posibilidades de ser derribadas. Si sobrevivían, serían capturados. Davy Jones era un condecorado piloto de bombarderos de Arizona. Estaba en Túnez, en el norte de África. Fui alcanzado por fuego antiaéreo. Toda la tripulación pudo evacuar el avión. A los 20 minutos de caminar hacia el norte, apareció un pelotón de infantería alemana. La guerra había acabado para nosotros. Davy Jones y su tripulación fueron llevados a Alemania como prisioneros de guerra.
Los alemanes tenían cientos de miles de prisioneros de guerra, muchos más de los que imaginaban. Esperaban que podrían encerrarlos en enormes campos de concentración y mantenerlos allí. Desgraciadamente para ellos, los aviadores no pensaban quedarse de brazos cruzados y se convirtieron en un serio problema. En 1942, los alemanes decidieron acabar con el problema y reunirlos a todos en un mismo lugar. Los alemanes construyeron un campamento de máxima seguridad llamado Stalag Luft 3. Construido cerca de la ciudad de Sagan, en la Polonia ocupada, su ubicación era ideal. Los posibles fugados tendrían que recorrer cientos de kilómetros para alcanzar la libertad. Estaba diseñado para convertirse en una prisión nazi a prueba de fugas. Construyeron garitas elevadas para que los guardias pudieran divisar cualquier actividad. La valla del perímetro fue construida lejos de los barracones para que tuvieran que alargar los posibles túneles. La mayoría de las fugas fracasaron, pero una de ellas haría famoso para siempre a Stalag Luft 3. Hoy se han encontrado restos del campamento en este bosque. Los arqueólogos esperan descubrir bajo el suelo rastros del túnel abierto para la fuga. Es la primera vez que se excava en Stalag Luft 3 y el objetivo es recuperar pruebas de la batalla de ingenios que desembocó en la Gran Evasión. 1,22. Sí, hemos cruzado de aquí a aquí. Estamos aquí. De este a este, sí. Peter Doyle y Larry Babbitt, los jefes del equipo, usan fotografías aéreas y mapas abandonados por los prisioneros. Han localizado los restos de un barracón bajo el cual puede haber un túnel secreto. Habrá que bajar. Sabemos que hay una cámara justo debajo del barracón y que solo tenemos un túnel muy pequeño. El túnel debería tener 10 metros de profundidad, por lo que será difícil de encontrar. Tendrán que abrir un gran agujero. Peter y Larry esperan que esta operación les permita comprender lo que motivó a los hombres de Stalag Luft 3 a hacer un túnel para huir. Para un prisionero, lo más interesante está afuera. Quiere salir. Pero a nosotros lo que nos interesa es entrar. No solo en el campamento para encontrar objetos, también adentrarnos en la mente de los que lo hicieron, porque los arqueólogos queremos saber los motivos. La mayoría de los prisioneros estaban obsesionados con encontrar el mejor modo de huir. Charles Huppert, un piloto de Indiana, sigue pensando en la fuga. Aún hoy, cuando entro en una habitación, me paro en la puerta y busco si hay otras salidas. Nunca se sabe lo que puede pasar. Hecho, el acto de fuga es una opción para todos los oficiales aliados. Seguíamos en guerra, seguíamos luchando por el país, íbamos de uniforme. Aunque no estuviéramos en el frente, nuestra obligación era continuar la guerra como pudiéramos. Las fugas individuales irritaban a los alemanes, pero una masiva movilizaría a miles de soldados. En enero de 1943, el excampeón de esquí Roger Bussell comenzó a planear la Gran Evasión. El plan era excavar 3 túneles simultáneamente cuyos nombres en clave eran Tom, Dick y Harry. Si los alemanes descubrían uno, seguiría habiendo 2 en reserva. Los túneles tendrían que medir más de 100 metros para pasar por debajo de la valla y adentrarse en el bosque. En una sola noche podrían fugarse más de 200 personas. No sería fácil ocultar la operación a los atentos ojos alemanes. Los prisioneros idearon señales de alerta para avisarse cuando se acercaran los guardias. El piloto inglés Alan Bryett fue uno de los encargados. El lunes, la señal podía ser juguetear con el cordón de la bota izquierda.
Al día siguiente podía ser rascarse la oreja, tocársela disimuladamente. El tercer día podía consistir en toser de manera exagerada. Cosas muy sencillas. Lo hacíamos hábilmente y nunca nos pillaron. Jugar al gato y al ratón con los soldados alemanes se convirtió en un modo de vida para prisioneros como Walter Morrison. Era un juego, un deporte, como tantos deportes que se juegan en un campo. Tenía una serie de reglas que ambos bandos comprendían. Gracias a la Convención de Ginebra, a los prisioneros fugados no les preocupaba en exceso volver a ser capturados. La Convención de Ginebra, que era un acuerdo internacional que regulaba el trato a los prisioneros de guerra, estipulaba una breve condena si se fugaban y volvían a ser capturados. Normalmente eran 10 días en celdas de aislamiento. Los prisioneros y los guardias estaban en bandos contrarios y hacían todo lo que podían por desbaratar los planes del otro, pero se respetaban mutuamente. Los prisioneros solían confraternizar con los guardias de las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe. Uno incluso participó en una obra de teatro. Pero la alegre interacción entre bandos no duraría siempre. Lo que comenzó como un juego se convirtió en algo mucho más serio. En la primavera de 1943, los prisioneros empezaron a trabajar en los túneles. Para evitar ser vistos bajo los barracones, cortaron por los módulos auxiliares y ocultaron ingeniosamente las entradas. Tom partía de un oscuro rincón del pasillo de un barracón. Harry comenzaba bajo una estufa. Una plancha de baldosas se levantaba de lado descubriendo el agujero del túnel. Dick comenzaba en los servicios, debajo del sumidero. Ocultar la entrada del túnel en un pozo negro donde se recogían las aguas fecales fue un golpe maestro. Los alemanes nunca encontraron el Dick, pero quizá los arqueólogos tengan más suerte. Todo empezó aquí. Hay que intentar encontrar las tuberías de terracota. En los restos de los servicios de donde creen que arrancó Dick, han descubierto lo que parece un desagüe. Pero quieren encontrar pistas que confirmen que no era un drenaje convencional. El agua ocultaba ingeniosamente la entrada al túnel, haciendo invisible la trampilla del Dick. Los prisioneros hicieron su propia placa de cemento que retiraban cuando necesitaban bajar al túnel. A pocos centímetros de la superficie, los arqueólogos descubren algo que les deja sin habla. ¿Qué es? Es redondo. La pared es circular. Levántalo. Súbelo. Mira eso. Esto no lo esperábamos. Si es así de ancho, esta es la anchura del sumidero. Es la trampilla del sumidero. Tiene que serlo. Ellos lo sellaban. Larry y Peter saben que no es una placa de cemento corriente. Es la trampilla, es la puerta. Es increíble. Esto demuestra que es aquí, no hay duda. Cuando terminaron las trampillas, se dispusieron a excavar los túneles. Pero había que vencer un gran problema. La experiencia de vigilar a los aliados había enseñado a los guardias alemanes a permanecer alertas. Incluso habían enterrado micrófonos a lo largo del perímetro del campamento para detectar posibles excavaciones. Esto obligó a los prisioneros, antes de iniciar el túnel hacia la libertad, a perforar un pozo vertical de 12 metros, lo bastante profundo como para evitar los micrófonos. No era un trabajo para claustrofóbicos. Ken Reese fue uno de los primeros en ser reclutados. Mi barracón estaba lleno de auténticos expertos en fugas. Tenían mucha experiencia en hacer túneles.
Johnny Bull, que terminó siendo gran amigo mío, me invitó a sumarme a su equipo. Tuve la suerte de participar desde el principio. Soy galés y supongo que pensaron que debía estar acostumbrado a las minas. En los primeros días de Stalag Luft 3, solo había un puñado de pilotos americanos capturados. Entre ellos estaba Davy Jones, que participó en la construcción de Dick. Nos considerábamos la élite del grupo. Solo había 3 yanquis haciendo el trabajo subterráneo. Nos sentíamos muy orgullosos de ello. Los arqueólogos excavan a más profundidad, pero se encuentran con otro problema con el que los prisioneros tuvieron que familiarizarse. Bajo las raíces de los árboles y la capa fértil del suelo no había nada más que arena. Los alemanes situaron deliberadamente Stalag Luft 3 en esta zona de suelo arenoso. Cualquier rastro de arena en la superficie revelaría algún tipo de actividad subterránea. Los excavadores tenían que cambiarse de ropa cada vez que entraban en el túnel. Llevábamos calzoncillos largos. Siempre estaban húmedos, sucios, llenos de arena, mugrientos. Esa fue una de las peores partes del trabajo de excavar. Nos desnudábamos, nos poníamos aquellos horribles calzoncillos largos y a trabajar. A veces cerraban la trampilla porque solo se sacaba arena en ciertos momentos. Al principio nos pasábamos todo el día trabajando en el túnel. Era la rutina diaria. Era tan estrecho que ni siquiera había espacio para darse la vuelta. Por ello los excavadores trabajaban en equipos de 2. El que excavaba iba abriéndose paso y el otro se ponía en dirección contraria para sacar la arena. Nos dábamos con los pies. Uno miraba en una dirección y el otro en la otra. Aunque la arena blanda era fácil de excavar, siempre había peligro de derrumbamientos. Había que entibar usando tablones de madera. Poníamos tablones en ambos costados y el superior encajaba en ellos. Así conteníamos la arena en los 3 lados, formábamos el armazón y avanzábamos. Los túneles se prolongaban y los prisioneros tuvieron que hacer un gran sacrificio personal para encontrar suficiente madera. Cada litera tenía 20 tablones que íbamos retirando. Si no me falla la memoria, antes de la fuga terminamos durmiendo sobre 8 tablones, lo cual resultaba tremendamente incómodo. Sacábamos la madera de donde podíamos, sobre todo de los barracones. No entiendo cómo no terminaron derrumbándose, porque les faltaban todos los refuerzos del techo. Los tablones de 60 centímetros de las camas dictaban las dimensiones de los túneles, un tablón de alto y uno de ancho. A pesar de los apuntalamientos, siempre existía el peligro de ser enterrado vivo. Yo solo sufrí un derrumbamiento. Se me quedó la cabeza enterrada, pero mi compañero me sacó de allí rápidamente. Podía ser muy peligroso porque estabas a 10 metros de profundidad. Los soldados alemanes no sabían dónde estábamos ni lo que hacíamos. De haberse producido algún derrumbamiento, todo habría terminado para nosotros. A veces no sabíamos qué demonios hacíamos allí. Estábamos a 10 metros bajo la arena en medio de una oscuridad absoluta. No era apto para claustrofóbicos. El agujero es cada vez más ancho y profundo, y los arqueólogos empiezan a apreciar lo peligroso e impredecible que puede resultar la arena. La arena es peligrosa. Ahora nos estamos enfrentando a la misma situación que sorprendió a los excavadores de la Gran Evasión. El mismo problema que tuvieron ellos a mayor escala. ¿Cómo evitar que toda esa arena con su tremendo peso se venga abajo? Hoy deshacerse de la arena es fácil. Los camiones se la llevan de allí. Pero cuando se hicieron los túneles, la arena tenía que ser sacada en secreto. Un error y toda la operación se pondría al descubierto.
Los prisioneros idearon una solución. Bolsas en los pantalones hechas con calcetines desde las que diseminar la arena discretamente. Los encargados de esta tarea recibieron el nombre de pingüinos. Si eras un pingüino, tenías que entrar en el túnel y llenar los calcetines de arena. Pero si ponías mucha, caminabas como un pato. De ahí que nos apodaran pingüinos. Si los soldados te veían andar raro, se darían cuenta de que no estábamos haciendo nada bueno. El secreto era no llenar demasiado las bolsas. Una vez hecho eso, dabas una vuelta por el campo. Los prisioneros cultivábamos nuestro huerto. Los pingüinos se acercaban a los agricultores y mientras uno admiraba sus tomates, el otro descargaba la arena. Tuvimos que idear pequeños trucos, porque la arena fue un gran problema. Y sigue siéndolo, a pesar de la excavadora. Pero en la superficie, los arqueólogos creen haber descubierto pruebas de que la plancha de cemento que encontraron es la trampilla del túnel Dick. Es un descubrimiento muy importante, porque en esta plancha hay un par de agujeros profundos, 2 ranuras que debían ser para encajar la plancha en el sumidero. Lo más probable es que esto sea una herramienta para meter la plancha, y encaja perfectamente. Mira la parte de arriba. Aquí hay una pequeña abrasión en la parte superior. Está erosionada. Sí, seguramente de inclinarla así. Sí. Tendrían que echarla para atrás de esta forma. Habrían necesitado ganchos para subir la trampilla desde su emplazamiento en el sumidero. Los alemanes solían hacer visitas sorpresa, por lo que los prisioneros tenían que poder cerrar la entrada rápidamente. El túnel solo estaba abierto 10 minutos, como cuando los coches de Fórmula 1 entran en boxes. Paran y los mecánicos hacen su trabajo a toda velocidad. Abríamos y cerrábamos en 10 minutos. Había que hacerlo rápidamente porque los alemanes rondaban el barracón. Solían ser 1 o 2, pero no paraban de dar vueltas. Había que ser hábil. Los túneles eran cada vez más largos y había mucho en juego. Los prisioneros tenían que mantener la operación en secreto. Habían reunido gran cantidad de material para la fuga, casi siempre robado por todo el campo. Tiempo después, los alemanes hicieron una lista de cosas que habían desaparecido, como 4.000 tablones de cama, 34 sillas, 52 mesas, 90 literas dobles y 1.700 sábanas para amortiguar el ruido. Pero el objeto más útil fue la lata de leche en polvo repartida por la Cruz Roja a los prisioneros. Se llamaba Klim. Usaron más de 1.400. Charles Huppert era un experto convirtiéndolas en herramientas. Usamos latas de leche para todo, porque al cortar los extremos quedaba un gran trozo con el que trabajar. Se enderezaban y se podían unir unas con otras. Después les dabas forma con la maza de madera. Con el lado romo del cuchillo se empujaba y se ejercía presión en ambos lados para que no se separaran. Así hicimos muchas de las herramientas que usamos en los túneles: las palas, los conductos de ventilación y las lámparas para alumbrar. Los arqueólogos han encontrado un objeto hecho con las latas de Charles Huppert. ¿Qué es esto? Parece de metal. Parece un asa. No tires de ahí. ¿El cable le da la vuelta? Mira, aquí hay mucha corrosión. Sí, por todas partes. Está pintado. Pero no está corroído del todo. Quita eso. Demasiado endeble para ser un cucharón. No se puede retirar arena con eso. No vale como pala. ¿Qué es lo negro? ¿Dónde?
Tiene que ser una lámpara, ¿no? Es la mecha. Las lamparillas quemaban grasa de cordero extraída de la grasienta sopa servida en el campo. Debido a la escasez de velas, fue una brillante idea. Poníamos la mecha dentro. Normalmente siempre había alguien que tenía un pijama cosido con hilo de algodón. Es lo que usábamos para hacer de mecha. Pero cuanto más largos eran los túneles, menos oxígeno había al final. Las lamparillas de grasa de cordero se apagaban y los excavadores se asfixiaban. Desarrollaron una forma de bombear aire en los túneles. Walter Morrison ayudó a diseñar el artilugio. La bomba de aire es un dispositivo increíble. Se necesitaban varios materiales. 2 laterales de camas, 2 cabeceros, 4 palos de hockey sobre hielo, 4 palas de ping-pong, 2 petates con 9 aros y latas de leche en polvo vacías. Estaba diseñada para bombear aire tanto al empujar como al tirar del artilugio, aprovechando al máximo el esfuerzo del operador. Estas fotos fueron hechas tiempo después por soldados alemanes. El aire era introducido en la bomba a través de una serie de latas de leche y discurría bajo el suelo del túnel a través de otra fila de latas. Poco después de instalar la bomba de aire, la tarea de extraer la arena se transformó gracias a una sorprendente hazaña de ingeniería. Raíles subterráneos equipados con una estación de intercambio donde los excavadores podían cambiar de carretillas para llegar a la segunda mitad del túnel. Entre abril y septiembre de 1943, los prisioneros usaron el sistema para retirar 130 toneladas de arena. Pero a pesar de sus ingeniosos inventos, los prisioneros no podían hacerlo todo. Tuvieron que adquirir algunos objetos sobornando a los guardias alemanes. Los prisioneros tenían productos inaccesibles para los alemanes, suministros de la Cruz Roja como chocolate, café, jabón, té, pasas o azúcar. Muchas de esas cosas llevaban años escaseando en Alemania para los civiles, por lo que los soldados hacían cualquier cosa por conseguir un par de pastillas de jabón o un paquete de café. Incluso pasar una cámara de contrabando, prestar sus documentos de identidad para que fueran falsificados o pasar desmontada una máquina de escribir. Varios meses después de iniciadas las excavaciones, un audaz robo cambió la vida subterránea. 2 perspicaces prisioneros robaron cable a los alemanes e instalaron luz en el túnel, pinchando el suministro eléctrico del campo. Mueve un momento la mano. Puede que los arqueólogos hayan encontrado pruebas de este primitivo cableado excavando alrededor del desagüe. ¿Qué tipo de material será? ¿Cobre? No, es estaño o algo así. Pero no se ha deteriorado. No es acero, ni hierro, ni nada por el estilo. ¿Tiene un revestimiento normal? El revestimiento parece casero. Hemos excavado hasta el final del suelo de cemento. Esto eran los servicios. Normalmente no hay cables eléctricos bajo unos servicios. No tiene sentido, pero aquí los hemos encontrado. O los pusieron después de la guerra o fueron los prisioneros. Son las únicas posibilidades. Los prisioneros pusieron bombillas a lo largo de Tom, Dick y Harry. Recorrer los túneles se había convertido en una experiencia espectacular. Pero a medida que se acercaba la noche de la evasión, los soldados alemanes empezaban a sospechar y los prisioneros tenían una preocupación añadida. Se estaban quedando sin lugares donde soltar la arena. Decidieron centrar sus esfuerzos en los túneles Tom y Harry y rellenar Dick con arena de los otros 2. Pero Dick seguía teniendo un papel muy importante en los preparativos de la huida. En ese momento había más de 600 prisioneros implicados en esta operación clandestina. Grupos especiales de falsificación se afanaban en conseguir un paso seguro por Alemania después de la fuga.
Mientras los sastres hacían insignias para la ropa, los artistas falsificaban los papeles de identificación. Con cientos de pases y disfraces, era necesario un lugar seguro donde esconderlos. La entrada secreta de Dick era el lugar perfecto, por lo que terminó convirtiéndose en almacén. Cerca de la entrada, los arqueólogos descubrieron un objeto sorprendente que pudo estar guardado allí. Es un sello. Tiene el símbolo de la Wehrmacht. Sí, ¿eso que se ve es goma? Sí, es increíble. Mira, Larry. Es increíble. Mira eso. Se ven incluso las plumas de los extremos de las alas del águila. Era para el pase, ¿no? Para salir. Sí, este era el sello que se ponía sobre la foto del tipo. Nunca hubiera pensado que encontraríamos un sello falsificado. Todo el mundo habla de ellos, pero nunca pensé que encontraríamos uno. Este sello es una falsificación. El primero recuperado en uno de los túneles. Fue concienzudamente tallado a partir de la única fuente disponible de caucho. Yo conservaba mis botas de piloto. Recuerdo que un compañero pasó por allí y se las llevó. Cuando me las devolvió, le habían quitado las suelas de goma y las habían cambiado por unas de madera. La suela de goma se había usado para recortar la esvástica y otros símbolos alemanes para hacer sellos y estamparlos en los pases. Después de hacer este descubrimiento, Davy Jones, Jimmy James y Charles Hooper regresan a Stalag Luft 3 por primera vez para ver el túnel en el que trabajaron 60 años antes. Vamos allá. Ahí está. Dios mío. ¿Habéis llegado ya al nivel de Dick? Sí, estamos en el nivel de Dick. Ese es el fondo. Estáis en el túnel. Tras 2 días de trabajo, las excavadoras han alcanzado 10 metros de profundidad. Los ingenieros han colocado un marco de acero para proteger a los arqueólogos. Raspando cuidadosamente en la arena, empiezan a descubrir los restos de Dick. Este es el túnel, a 10 metros de profundidad. Es emocionante ver la madera. Estas marcas oscuras. Esas maderas van marcando el borde de la pared. Aquí se ve una línea recta. En la esquina hemos empezado a recoger óxido. Trozos de metal que se quedaron dentro. Este es el túnel de fuga tal y como fue construido. Aquí se ven los tablones de las camas. Aunque el techo del túnel se ha derrumbado, aún se ve el perfil de los tablones descompuestos. Tengo una pregunta que hacerles. Adelante. ¿Cómo cabían aquí dentro? Ibas avanzando con los codos. Luego te levantabas un poco para excavar. Después ponías los tablones y amontonabas la arena alrededor para que no cayera. A sus 90 años sigue teniendo los hombros demasiado anchos para caber aquí. Los arqueólogos también han encontrado latas de leche que suministraban aire a los excavadores. Sorprendentemente, siguen en el suelo del túnel. ¿Se acuerdan de estas latas? Claro, deben ser de leche. No hay duda. ¿Cuántas usaron? Un buen puñado. Demasiadas. Sí, pero era de lo que más teníamos. ¿Quién hubiera pensado esto? Dios mío. Recuerdo haber estado ahí abajo hace 60 años, justo ahí. ¿Se acuerdan de esto, caballeros? No puedo creerlo. ¿Eso estaba ahí? Sí. ¿Lo habéis encontrado ahí? Sí. ¿Se acuerda de cómo lo metían? Lo bajábamos. Porque hemos encontrado este gancho que encaja en la plancha. Increíble.
Ahora están aquí. Pero en 1944 estuvieron ahí dentro. Así es. Increíble. ¿Cuánto tardaban en llegar desde aquí arriba al fondo? Depende de lo rápido que fuéramos. Había que ser rápido. Los túneles avanzaban al mismo ritmo que los esfuerzos de los aliados. Empezaban a cambiar las tornas. Desde cielos de toda Europa, las fuerzas aéreas norteamericanas lanzaban bombas sobre las tropas de Hitler. Pero las misiones a plena luz del día demostraron ser costosas para los escuadrones norteamericanos y miles de pilotos fueron capturados por los alemanes. Llegaban tantos prisioneros de guerra a Stalag Luft 3 que los nazis anunciaron planes para construir un nuevo complejo solo para los norteamericanos. Preocupados porque estos prisioneros no pudieran fugarse, los excavadores duplicaron sus esfuerzos en el túnel Tom. El incremento de actividad levantó sospechas. Un día, una inspección por sorpresa reveló lo que los guardias estaban buscando: la entrada al túnel Tom. Convencidos de que habían frustrado una gran fuga, los alemanes hicieron fotografías para celebrar su buena suerte. No sabían que aún quedaban 2 túneles. Poco después, los pilotos americanos fueron transferidos a su nuevo recinto. Fue muy triste, porque todo el trabajo que habíamos hecho no era para nosotros. Pero no podíamos hacer nada, había que aceptarlo. Con los alemanes en máxima alerta, los prisioneros ansiaban terminar el Harry. El piloto británico Jack Lyon, responsable de la seguridad del túnel, se enteró de que los alemanes sabían que no habían dejado de excavar. El ambiente era tenso. Los alemanes sabían que había un túnel. El juego consistía en saber quién lograría antes su objetivo. Ellos, al encontrarnos, o nosotros fugándonos. A mediados de marzo de 1944, el túnel Harry estaba acabado. Los prisioneros querían fugarse, pero tuvieron que esperar más de una semana para la primera noche sin luna. El momento esperado llegó el viernes 24 de marzo. Uno a uno, los prisioneros se reunieron en el barracón. Había una estricta jerarquía, comenzando con los hombres que más posibilidades tenían de eludir la captura. El final de la lista lo ocupaban hombres como Alan Bryant, que habían conseguido su puesto por sorteo. Querían que esa noche se fugaran la mayor cantidad posible de prisioneros. Puede que solo llegaran a recorrer 15 o 20 kilómetros, pero si se ocultaban en un granero o bajo un montón de heno, confundirían a los alemanes sobre el número de fugados, mientras que los auténticos llegarían al tren y lograrían huir. A las 10:30 de la noche, al final del túnel, el excavador Johnny Bull retiraba los últimos centímetros de arena y respiraba aire fresco. Finalmente, tras 11 meses de duro trabajo, la gran evasión estaba en marcha. Johnny Bull fue el primero en probar la libertad. Pero había un problema. El túnel era demasiado corto. Superaba la valla, pero no llegaba al bosque. Al salir del agujero serían localizados por los soldados alemanes que patrullaban la cerca cada pocos minutos. Durante un momento, el plan parecía condenado al fracaso. Pero pensaron en usar una cuerda como aviso. Desde el bosque, 2 tirones significarían camino despejado. En el barracón, la siguiente tanda entró en el túnel. Cada hombre tardaba 10 minutos en llegar al final. Todo parecía salir según el plan acordado, pero en mitad de la noche ocurrió el desastre.
Hubo un bombardeo aéreo. Era algo bastante común, pero de todas las noches que podían haberlo hecho, habían elegido la peor. Apagaron los reflectores. Se fue la luz en los barracones y también en el túnel. Nos quedamos a oscuras. Entre las 12 y la 1 no salió casi nadie. El bombardeo terminó y volvió la luz. Podía continuar la fuga. A las 2 de la mañana, solo 38 prisioneros habían logrado salir del túnel. El número 39 era Jimmy James. Fue muy emocionante salir de aquel enorme túnel en el que habíamos trabajado 600 personas durante un año. Me empujaron hasta la salida. Miré arriba. El pozo tenía 10 metros y ya podía ver las estrellas. Pero los problemas habían ralentizado el proceso. Estaban saliendo a razón de 12 hombres por hora. A las 5 de la mañana, después de una confusión con la señal de la cuerda, el hombre número 77 salía del túnel y era localizado por un guardia. Ken Reese, el siguiente en escapar, lo oyó todo desde abajo. Oí los disparos y enseguida me figuré lo que había pasado. Me di la vuelta rápidamente. Me olvidé de la vagoneta e hice el recorrido arrastrándome lo más deprisa posible. Puede parecer una tontería, pero me daba mucho miedo que el alemán bajara al túnel y disparara al frente. No quería que me matara allí. Ken Reese fue el último hombre en regresar del túnel Harry. De vuelta en el barracón, los hombres ocultaban frenéticamente las pruebas. Los soldados estaban de camino y nadie quería ser cogido con pases falsos. Hicimos varios fuegos. El barracón se llenó de pequeñas fogatas en las que quemamos mapas, diagramas, dinero y documentos. Solo teníamos 2 o 3 minutos, pero cuando llegaron los alemanes, la mayoría de las cosas ya había ardido. Nunca he visto hombres tan molestos. Estaban absolutamente lívidos. Era obvio que se trataba de una gran fuga. Los alemanes descubrieron con horror que habían desaparecido 76 personas. Entonces se movilizaron. Todos los capturados fueron incomunicados, incluido Ken Reese. Estábamos decepcionados porque habíamos trabajado mucho. Nos habíamos hecho la falsa ilusión de que era nuestra oportunidad de volver a casa. Todos pensábamos lo cerca que habíamos estado de la libertad. Ya no íbamos a poder volver a casa, pero habíamos estado muy cerca de conseguirlo y fracasamos. Llevando ropas civiles, gran parte de los 76 hombres que lograron salir se dirigieron a las estaciones de ferrocarril cercanas, esperando coger un tren que cruzara Europa. Cada grupo iba dirigido por un germanoparlante que se encargaría de comprar los billetes o mostrar sus documentos de identidad. Jimmy James se dirigió al pueblo de Chisdorf con un grupo de 12 fugados. Esa es la línea de ferrocarril. Esta debe ser la parte vieja del antiguo andén. Nadie reconoció al grupo de Jimmy como prisioneros fugados y pudieron comprar 12 billetes de tren. Enseguida se pusieron en marcha hacia Checoslovaquia. Mientras, los alemanes habían organizado la búsqueda. Movilizaron a todos los soldados y policías auxiliares. Probablemente a las 24 horas de descubrirse el túnel había 60 o 70.000 soldados alrededor del campamento, haciendo batidas por el bosque, buscando entre los arbustos e intentando encontrar a los 76 hombres. Pero los fugados que viajaban en tren ya estaban lejos y recorrían territorio alemán. El grupo de Jimmy James llegó a la frontera checoslovaca, donde fueron detenidos y encarcelados. Jimmy fue separado de su grupo y entregado a la SS, que lo llevó a un campo diferente. El oficial de la SS me dijo que saliera. Me saludó y me dijo que de aquel lugar no lograría escapar nunca.
Me encontré con un oficial británico al que le pregunté dónde estábamos. Yo creía que era Colditz, pero me dijo que aquel era el campo de concentración de Sachsenhausen y que el único sitio por el que se podía salir era por la chimenea. Contra todo pronóstico, Jimmy logró salir del campo de concentración por un túnel. Volvió a ser capturado 14 días después y permaneció prisionero hasta el final de la guerra. Solo 3 de los fugados alcanzaron la libertad, los noruegos Per Besland y Jens Müller, que llegaron a Suecia ocultos en un carguero, y el holandés Bob van der Stok, que viajó en tren y a pie hasta Gibraltar. El resto fue capturado por los alemanes en 2 semanas. Supusieron que se reunirían con sus amigos en Stalag Luft 3, porque la Convención de Ginebra prohibía hacer daño a los prisioneros fugados. Pero estaba a punto de cometerse un terrible crimen de guerra. Pasaron varios días antes de enterarnos. Nadie nos dijo que los habían matado, pero acabamos sabiéndolo. Nos enteramos porque los hombres de la Gestapo dijeron que muchos de los prisioneros de Stalag Luft 3 que habían sido capturados habían vuelto a intentarlo y los habían matado. Un oficial británico preguntó cuántos habían sido heridos en el segundo intento de fuga y la respuesta fue ninguno. Los alemanes dijeron que les habían disparado mientras intentaban escapar, pero era mentira. La gran evasión había indignado a Hitler, que insistió en que los prisioneros capturados fueran ejecutados para dar ejemplo. Sus generales le convencieron para que redujera el número a 50. Los aviadores fueron entregados a la Gestapo, conducidos a lugares remotos y asesinados. Fue un golpe muy duro, no tanto por la pérdida de vidas, sino por cómo fue. Si hubieran caído huyendo de los alemanes, podríamos haberlo aceptado. Pero los colocaron contra una pared y les dispararon un tiro en la nuca. Aquello era diferente. No cumplieron con las reglas. Fue horrible, porque Johnny Bull y yo compartíamos barracón. Habíamos empezado a hacer el túnel juntos y yo estaba en su grupo. Él fue uno de los que ejecutaron. Cuando volví a mi litera no dejaba de mirar su cama y pensar que ya no estaba allí. Tenía un bebé al que no había podido conocer. Pensaba que ya no volvería a su casa, ni vería a su mujer y a su hijo. Después de la guerra, la mayoría de los agentes de la Gestapo responsables de estos asesinatos se enfrentaron a juicios por crímenes de guerra. El coronel de la Luftwaffe de Stalag Luft 3 estaba tan consternado por la acción de la Gestapo que permitió a los prisioneros construir un monumento a los 50 fuera del campo. ¿Están todos? No recordaba las 3 columnas. Sí, están todos. Green está ahí. Y Scarvis. Valenta. Sí, lo he visto. Scaler y Williams. Estábamos muy indignados y tristes. Conocía bien a muchos. Uno era mi compañero de litera. Ahora miro esos nombres y me acuerdo de todos ellos.
Incluso pienso, ¿por qué no está mi nombre ahí? Fue solo cuestión de suerte. Los veteranos regresan para ver por última vez el túnel. A pesar del armazón, es demasiado peligroso. Los arqueólogos deciden cancelar la excavación y rellenar el agujero. Debemos tener mucho cuidado. Se puede derrumbar en cualquier momento. La madera se puede venir abajo y enterrar a mis hombres. Sería muy difícil sacar a alguien de ahí. Los túneles son peligrosos y si son de arena mucho más. A mí me ha dado miedo y al fin y al cabo he trabajado al aire libre. Imagino cómo lo hicieron ellos con 10 metros de arena sobre sus cabezas. Merecen todos mis respetos. Esta excavación ha recordado a arqueólogos y veteranos la increíble hazaña de la Gran Evasión. Nunca pensé que pudiera llegar a verlo. No le di importancia hasta ayer. No lo creía hasta que lo he visto. 60 años después de la fuga más famosa de la historia, los restos del último túnel serán enterrados para siempre.